Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre derivadas. En especial hablaremos sobre las funciones trascendentes. Ahora hablaremos sobre las derivadas de funciones trigonométricas, ¿no? Que hacen parte pues, de las funciones trascendentes. Bueno, el primer ejercicio que vamos a desarrollar es aquí respecto a las funciones trigonométricas es encontrar las derivadas pues, de la función seno de x y coseno de x, puesto que las derivadas, las funciones trigonométricas se pueden expresar siempre en términos de senos y cosenos. Para poder desarrollar estas derivadas vamos a hacer uso de la definición formal de derivada, es decir, si nosotros queremos encontrar aquí y' de x, esta estará dada por el límite cuando delta de x tiende a 0, bueno, digamos de f de delta x, o bueno, f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Es decir, esto vendría siendo entonces el límite cuando delta de x se acerca a 0 y nuestra función, recordemos aquí está dada por seno de x, entonces aquí tendríamos seno de x más delta x menos seno de x, simplemente me quedaría acá todo esto sobre delta x. Entonces es importante observar aquí que tenemos una suma de ángulos, ¿cierto? Es importante aquí recordar que, o bueno, aquí, ¿no? Tendríamos nosotros, o para recordar aquí, seno de x más y, ¿cierto? Esta suma es igual, entonces, para recordar, seno de x coseno de y más seno de y coseno de x. Bueno, esto para tenerlo en cuenta, digamos para recordarlo, son propiedades trigonométricas que tenemos que o podemos utilizar acá. Por lo tanto, tendríamos allí que nuestro límite ahora, digamos, será igual al límite cuando delta de x se acerca a 0, y ahora ya sabemos que esa suma pues es igual a lo que está acá. Es decir, seno de x, seno de delta x, sería aquí coseno de delta x más seno de delta x coseno de x. Ya terminado aquí con esta suma, ¿cierto? Que vendría siendo esta expresión de allí menos seno de x, y todo esto se encuentra dividido sobre delta x. Bueno, posteriormente vamos a hacer aquí, o vamos a utilizar algunas propiedades, digamos, vamos aquí a asociar este término con este término de acá. ¿Listo? Vamos a ver, o podemos allí asociarlos a modo de que pues tienen un factor común, que vendría siendo seno de x. Bueno, vamos entonces a sacar un signo menos de aquí, de ambos. Entonces tendríamos lo siguiente, que el límite, cuando delta de x se acerca a 0, bueno, voy a sacar entonces menos seno de x, factor de, si saco un menos seno de x de aquí, entonces tendríamos allí nosotros menos coseno de delta x, porque menos por menos más, ¿cierto? Y seno de x por este me va a quedar ese término que está allí. Cuando saco un menos seno de x, pues aquí simplemente me va a quedar más, ¿cierto? Bueno, lo vamos a organizar de este modo. 1 menos coseno de delta x. Lo vamos a organizar allí, ¿no? Lo vamos a organizar de esta forma. 1 menos coseno de delta x. Bueno, lo he organizado de esa forma. Y acá tendríamos nosotros más, bueno, aquí voy a sacar, digamos, bueno, dejemos el mismo término, ¿no? Por ahora, seno,
O bueno, lo voy a organizar de esta forma. Coseno de x, recordemos que la multiplicación es conmutativa, no importa el orden, por lo tanto lo puedo escribir como coseno de x, seno de delta x. Bueno, todo esto dividido entre delta x. Entonces, ahora voy a repartir aquí el límite conforme a esta suma, ¿no? Recordemos que nosotros podemos aquí, por propiedades de las sumas de fraccionarios, yo lo puedo escribir como delta x acá y delta x allí, ¿no? Y aquí pues una suma de esas dos expresiones. Bueno, entonces voy a repartir el límite con respecto a la suma allí. Entonces tendríamos allí, bueno, esto vendría siendo pues una constante, ¿cierto? Pues aquí el delta x es el que se mantiene variable, ¿cierto? Por lo tanto yo lo puedo escribir como seno de x límite cuando delta de x tiende a 0, ¿cierto? Por propiedades lo puedo sacar, ¿cierto? Y me queda dentro pues lo que vendría siendo 1 menos coseno de delta x, todo esto sobre delta x. Entonces puedo escribirlo de esta forma, ¿cierto? Aquí hay un signo más y entonces aquí voy a sacar el coseno de x, que también vendría siendo como una constante allí. Entonces me quedaría coseno de x límite cuando delta de x tiende a 0 y me va a quedar lo que se mantiene variable, es decir, seno de delta x sobre delta x. Bueno, entonces ya lo hemos podido escribir de esa forma. Es importante recordar, bueno, en uno de mis videos anteriores se pudo probar que este límite, ese límite que está allí, era igual a 0. Entonces, este límite se pudo probar que esto es igual a 0 y este límite que está acá también se pudo probar que es igual a 1, ¿cierto? En un video pues anterior se pudo probar eso. Bueno, entonces aquí tendríamos menos seno de x por 0, ¿cierto? Me quedaría allí, este límite pues vale 0, ¿cierto? Más coseno de x por 1. Bueno, entonces tendríamos que ese límite es igual, entonces allí sería igual, bueno, esta parte pues se va a hacer 0, se anula, entonces coseno de x por 1 pues me va a dar coseno de x. Entonces, ¿a qué llegamos allí? Luego, nosotros podemos afirmar que, bueno, y' de x es igual a coseno de x. Es decir que seno de x, bueno, la derivada de seno de x vendría siendo entonces coseno de x. Ahora vamos a calcular entonces lo que vendría siendo h', ¿cierto? Es decir, la derivada del coseno de x. Entonces tendríamos aquí, pues aplicando la misma definición pues de derivada, tendríamos aquí pues coseno de x más delta x menos coseno de x, todo esto sobre delta x. Bueno, aquí es importante recordar entonces que tenemos un coseno pues de una suma de ángulos, ¿cierto? Entonces es importante considerar que coseno, digamos aquí, de x más y es igual entonces a coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Bueno, entonces tenemos allí esa propiedad que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Entonces, bueno, esto pues para recordarlo y tenerlo en cuenta, ¿cierto? Son propiedades de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, tendríamos aquí que h' de x es igual, entonces, vamos allí a utilizarla, coseno de x, coseno de delta x, menos, no he terminado la parte de acá, ¿cierto? Seno de x, seno de delta x.
Ya terminado lo que corresponde a la suma de los ángulos, que vendría siendo esta parte que se encuentra acá. Aquí hay una resta menos coseno de x. Tenemos entonces allí y vamos a realizar un proceso, perdón, aquí pues recordemos que esto es el límite cuando delta de x pues tiende a 0, ¿cierto? Aquí pues, lo estaba pasando por alto. El h' vendría siendo dado por esta definición, ¿cierto? Es decir, igual entonces aquí al límite, cuando delta x tiende a 0 y todo esto se encuentra dividido entre delta x. Bueno, entonces esto vendría siendo igual, al límite cuando delta x tiende a 0 y voy a factorizar aquí, sacar un factor común entre esos dos términos, menos coseno. ¿Listo? Algo parecido a lo anterior. Entonces vamos a hacerlo. Menos coseno de x, factor de, entonces cuando saco un menos coseno de x aquí, me va a quedar 1. Aquí hay un signo más, entonces aquí va, aquí es un signo más, entonces para que me dé positivo tiene que ser menos por menos para que me dé un signo positivo y saco un coseno de x y entonces me va a quedar acá adentro coseno de delta x, cierra allí, menos, ya he terminado de factorizar aquí, ¿no? Me sobraría entonces este término, entonces me va a quedar menos seno de x, seno de delta x. Todo esto sobre delta x. Bueno, el siguiente paso sería repartir la base. Entonces, lo vamos a hacer con respecto a la resta. Entonces aquí me quedaría delta x y aquí me va a quedar delta x. Ahora, entonces tendríamos el límite pues de todo esto, ¿cierto? Ahora vamos a repartir entonces el límite pues con respecto a la resta y tendríamos allí este coseno de x pues vendría siendo como una constante. Lo vamos a sacar, entonces tendríamos menos coseno de x por el límite cuando delta x tiende a 0 y acá adentro me va a quedar 1 menos coseno de delta x sobre delta x. Tendríamos ese límite, aquí hay una resta, entonces me va a quedar menos, voy a sacar este seno de x, pues que también vendría siendo como una constante, ¿cierto? Porque el que se mantiene variable es delta x, ¿cierto? Seno de x por límite cuando delta de x tiende a 0, de seno de delta x sobre delta x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allí? Este límite, anteriormente se dijo que esto vale 0, ¿cierto? Y este límite de acá vale 1. Entonces tendríamos nosotros aquí que h', en este caso, pues aquí hay un producto, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos coseno de x, que estará multiplicado entonces por 0, porque este límite pues nos dio 0, menos seno de x, que también está multiplicado por todo este límite pues que nos dio 1, ¿cierto? Entonces tenemos allí ese producto. Esto pues evidentemente pues me va a hacer 0, ¿cierto? Es decir que h' de x pues será igual a 1 por menos seno de x, es decir, menos seno de x. Entonces tendríamos allí pues nuestra derivada. Es decir, ¿no? Vamos entonces a tener allí, en resumen, tendríamos nosotros que coseno de x, cuando lo derivamos allí, la derivada de coseno de x, será igual entonces a menos seno de x. Entonces, ahora ya sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x. Asimismo, la derivada de coseno de x vendría siendo menos seno de x. Y ahora, sabiendo eso, vamos entonces a encontrar la derivada pues de tangente de x, cotangente de x y secante de x. Vamos a ver que bajo un proceso similar se va a poder encontrar también cosecante de x. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer aquí el procedimiento aquí adecuado. Lo importante aquí para encontrar esas derivadas es expresar estas funciones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Bueno, digamos, nosotros sabemos que, digamos aquí y, igual a tangente de x, ¿listo? Lo cual nosotros podemos expresarlo con identidades trigonométricas como seno de x sobre coseno de x, ¿listo? Por lo tanto, digamos aquí, por tanto, digamos, si nosotros queremos encontrar entonces la y', entonces vendría siendo igual a la derivada de este cociente, de seno de x sobre coseno de x. Entonces debemos derivar ese cociente, ¿listo? Por lo tanto, tendríamos nosotros aquí que la derivada o y', ¿cierto? Y entonces tenemos que aplicar pues las propiedades de derivación, ¿cierto? Entonces, la derivada de un cociente está dada, recordemos nosotros que la derivada pues del cociente está dada por el primer término, digamos, derivado. Entonces tendríamos allí seno prima de x por coseno de x, menos, entonces tendríamos el primer término sin derivar, seno de x, por el segundo término derivado. Y todo esto dividido entre coseno al cuadrado de x. Bueno, por propiedades, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Entonces, la derivada de seno, nosotros ya sabemos que es coseno de x. Entonces, escribimos coseno de x y aquí está multiplicado por coseno de x. Entonces, aquí por coseno de x, aquí hay un signo menos. Entonces, tendríamos menos seno de x por la derivada de coseno, ya sabemos que es menos seno. Entonces aquí me va a quedar menos seno de x. Bueno, y todo esto, no olvidemos, sobre coseno al cuadrado de x. Bueno, entonces, esto será igual, coseno por coseno de x, entonces tendríamos coseno al cuadrado de x, y aquí tendríamos que menos por menos, más, y seno de x por seno de x, entonces me va a dar seno al cuadrado de x, todo esto sobre coseno al cuadrado de x. Es decir, por propiedades trigonométricas, esta suma me daría 1, ¿cierto? Sobre coseno al cuadrado de x. Y utilizando nuevamente propiedades de las funciones, digamos, de las funciones trigonométricas, aquí nosotros podemos decir que esta relación corresponde a secante al cuadrado. Bueno, secante al cuadrado de x. Entonces ya sabemos que la derivada de tangente de x vendría siendo entonces secante al cuadrado. Entonces para el siguiente caso, u igual a cotangente de x, entonces la cotangente es la función inversa de la tangente. Por lo tanto, estaría dada por coseno de x sobre seno de x. ¿Listo? Entonces, ahora, digamos aquí, por tanto, si nosotros queremos derivar u, será igual a derivar este cociente acá. Es decir, coseno de x sobre seno de x, entonces allí la derivada de ese cociente, ¿cierto? Así, tendríamos nosotros que u' es igual, entonces aplicamos la misma regla de derivación para un cociente, ¿cierto? Entonces tendríamos coseno, la primera expresión derivada por la segunda sin derivar, menos, por fórmula, ¿cierto? La primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? Recordemos, esa es la regla que existe allí. Todo esto sobre la base elevada al cuadrado, es decir,
seno al cuadrado de x. Bueno, de allí podemos entonces desarrollar, digamos, algunos procesos, ¿cierto? Por lo tanto, esto vendría siendo la derivada de coseno. Ya sabemos que es menos seno de x. Entonces aquí me quedaría, la derivada de coseno de x, entonces me quedaría aquí menos seno de x por seno de x, ¿no? Que sería esta otra parte que se encuentra acá. Entonces, menos coseno de x, y aquí la derivada de seno, pues que es coseno de x. Bueno, entonces allí tenemos unos productos, todo esto sobre seno al cuadrado de x, es decir, esto sería igual aquí, más, bueno, digamos que este término pues va a ser más por menos, pues vendría siendo negativo, ¿cierto? Y seno de x por seno de x pues me va a dar seno al cuadrado de x. Aquí, coseno de x por coseno de x, pues sería coseno al cuadrado, y menos por más, ¿cierto? Porque este es positivo, me va a dar pues menos coseno al cuadrado de x, todo esto sobre seno al cuadrado de x. Es decir, que allí nosotros podemos factorizar un menos, ¿cierto? Entonces menos seno de x al cuadrado más coseno al cuadrado de x, cuando factorizo el signo menos allí, todo esto sobre seno al cuadrado de x. Es decir, esta suma, ya sabemos que eso pues nos da 1, ¿cierto? Entonces tendríamos arriba menos 1, ¿cierto? Porque aquí hay un signo menos, ¿cierto? Que está multiplicando a esta suma, pues que es 1 sobre seno al cuadrado de x. Es decir, que si nosotros utilizamos propiedades pues de las identidades o funciones trigonométricas, eso me va a quedar menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, en resumen, ya sabemos que la derivada de la cotangente de x corresponde a menos cosecante al cuadrado de x. Ahora vamos a hacer el ejercicio para la función secante. Bueno, utilizando pues las relaciones trigonométricas, se sabe aquí que la secante se puede expresar como 1 sobre coseno de x. Bueno, entonces de allí podemos partir de derivar pues un cociente, ¿no? Entonces, digamos aquí, tenemos que z' sería igual a derivar pues este cociente, ¿no? Coseno de x. Bueno, y vamos a hacer entonces aquí la derivación de ese cociente, utilizando la misma regla. Por lo tanto, tendríamos que z' es igual, el primer término, es decir, una constante derivada, ¿cierto? Por la segunda base, pues sin derivar, ¿cierto? Aquí hay un menos por la fórmula, ¿cierto? El primer elemento sin derivar por el segundo elemento derivado, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí tendríamos que todo esto dividido por la base al cuadrado, es decir, coseno al cuadrado de x. Entonces, esto será igual, recordemos que la derivada de una constante siempre va a dar 0, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos aquí que 0 estaría multiplicando a coseno de x, aquí hay un signo menos, y resulta que 1 por coseno de x, pues va a ser lo mismo, ¿cierto? Por la derivada del coseno de x. Es decir, la derivada del coseno de x vendría siendo menos seno de x. Entonces aquí vamos a escribir menos seno de x, ¿no? Cuando derivamos esta expresión, nos da menos seno de x. Y como está multiplicada por 1, pues va a quedar lo mismo, ¿cierto? No hay ningún cambio allí. Todo esto sobre coseno al cuadrado de x. Es decir, que esto es igual, esto, como está multiplicado por 0, pues esto va a ser 0, ¿cierto? Y aquí tendríamos que menos por menos, pues va a ser positivo. Entonces allí tendríamos que menos por menos, pues más seno de x, me va a quedar aquí únicamente, sobre coseno al cuadrado de x. Bueno,
Entonces, tendríamos que aquí, esto es igual, voy a repartir esa base de la siguiente manera. Seno de x por, digamos, coseno de x, y si yo la reparto de esa manera, pues no existe ningún cambio, ¿cierto? Porque resulta que en la parte de abajo, coseno por coseno, pues va a dar coseno al cuadrado, ¿cierto? Y seno de x por 1, pues me va a quedar seno de x, ¿cierto? Puedo hacer eso porque la multiplicación de números fraccionarios se hace de forma directa. Entonces, ¿qué tendríamos allí? Seno sobre coseno, pues evidentemente esto es tangente de x, utilizando pues las propiedades, ¿cierto? Por, y 1 sobre coseno, pues habíamos dicho que era la secante. Entonces aquí por secante de x. Eso quiere decir que la derivada de la secante de x es igual a tangente por secante de x. Entonces, en resumen, podemos tener esta tabla, ¿no? Es importante pues mencionar que la derivada de la cosecante, aquí pues bajo un proceso similar a los anteriores desarrollados, pues se va a llegar a esta expresión que está allí. Entonces tenemos pues nuestra respectiva función con su respectiva derivada, ¿no? Esta tabla pues la podemos utilizar pues para desarrollar los diferentes ejercicios. Entonces ahora vamos a desarrollar unos ejemplos utilizando pues las derivadas que hemos encontrado acá. Entonces aquí nos piden encontrar u', si u pues es igual al coseno de t al cuadrado. Bueno, evidentemente para resolver esta derivada tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, sea z igual a t al cuadrado. ¿Listo? Vamos a definir el z que sea igual al t al cuadrado, coma, entonces tendríamos allí que u es igual a coseno de z, ¿cierto? Si z pues estamos diciendo que es igual a t al cuadrado. Así, bueno, así, coma, se tiene que, dos puntos. Tendríamos aquí que una relación u es una variable que depende de z y z a su vez depende de t, ¿cierto? Esa es la relación que nosotros tenemos allí. Es decir, entonces, la derivada de u con respecto a t es igual, tendríamos la derivada de u con respecto a z, ¿cierto? Vamos a seguir el caminito que está aquí, la derivada de u con respecto a z por, ya hemos terminado esta pequeña fracción allí y ahora tendríamos que completar hasta acá. La derivada de z con respecto a t. Entonces tenemos que desarrollar esa regla de la cadena tal cual como está allí. Bueno, entonces vamos a escribir aquí nuestro proceso, digamos, la derivada de u con respecto a z. Entonces tenemos aquí, esa es la relación que, digamos, tenemos allí, que pues, donde tenemos las variables u y z, ¿cierto? Entonces de u de z. La derivada, entonces aquí vendría siendo la derivada de coseno, ¿cierto? Y la derivada de coseno, pues ya sabemos que es menos seno de z. Ya sabemos que esa derivada pues vendría siendo la derivada de esta función trigonométrica, que vendría siendo pues la derivada, menos seno de z. Bueno, ¿qué más necesitamos aquí? La derivada de z con respecto a t. Entonces tendríamos aquí la derivada de z con respecto a t es igual, entonces, aquí, bueno, la que relaciona aquí z y t, pues es esta expresión, ¿cierto? De c de z, pues recordemos, existe una de las propiedades que expliqué en un video anterior, donde baja el exponente, ¿cierto? Y digamos, este término baja un grado, es decir, me queda
t a la 1, ¿cierto? Daría lo mismo si yo no lo escribiera allí, porque se sobreentiende que es exponente 1. Así, tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Tendríamos que la derivada de u con respecto a t es igual de u de z. Ya sabemos que es esta parte de acá, ¿cierto? Menos seno de z por, aquí hay un producto, de z de t, es decir, 2t. Entonces tenemos allí, es decir, esto es igual a 2t por seno. Ojo que aquí dice z, ¿cierto? Seno de z. Pero z ya sabemos que es t al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar t al cuadrado. Se hace necesario hacer ese cambio porque las variables que estamos relacionando es u con respecto a t, ¿cierto? Entonces aquí me tiene que quedar, digamos, variables que tengan que ver con t. Entonces ya sabemos que esa derivada es ese producto que está allí. Existe un modo mucho más sencillo de resolver esta derivada. Bueno, es decir, u' sería igual, entonces, vamos a utilizar pues la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que nos dice es que debemos resolver de afuera hacia adentro. Es decir, la función que predomina aquí es la función coseno, ¿cierto? Entonces, la derivada de coseno, únicamente coseno, ¿cierto? Vendría siendo pues menos seno de t al cuadrado. Bueno, ya hemos aplicado allí de afuera, ¿cierto? Ahora nos ingresamos, digamos, a nuestra función y el término que se encuentra adentro vendría siendo pues el ángulo, ¿cierto? Que es una función, ¿cierto? Entonces tendríamos allí nosotros que ahora aplicar la derivada interna. Es decir, la derivada interna de esta expresión pues vendría siendo baja el exponente, digamos, y baja un grado ese término, ¿cierto? Entonces tendríamos allí nosotros que pues esto es igual, digamos, a, bueno, si lo vamos a escribir en los términos anteriores, ¿cierto? Vendría siendo pues aquí menos 2t, ¿cierto? Seno de t al cuadrado. Y bueno, sería un método mucho más sencillo para aplicar acá. Entonces ahora vamos a encontrar t' y t pues es igual a este cociente, ¿listo? Entonces tendríamos nosotros aquí que t' pues es igual a la derivada de este cociente. Entonces tendríamos seno, bueno, de z al cuadrado sobre secante de z al cuadrado menos coseno de z al cuadrado. Bueno, prima, ¿no? Vamos a calcular esa derivada del cociente. Entonces, para ello tenemos que utilizar las mismas propiedades de la derivada, pues, de un cociente, ¿cierto? Entonces tendríamos el primer término, digamos, derivado, es decir, seno de z al cuadrado, pues, derivado por, digamos, este cociente sin derivar, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo por acá abajo porque no me va a alcanzar acá. Entonces, tendríamos aquí el primer término, pues, derivado, este primer término derivado por la base sin derivar, ¿cierto? Bueno, secante, bueno, de z al cuadrado menos coseno de z al cuadrado. Bueno, cierra allí. Si abrimos acá, debemos cerrar allá. Aquí hay un menos, ¿cierto? Por la fórmula, ¿cierto? Entonces tendríamos el segundo término, el primer término sin derivar, ahora, seno de z al cuadrado sin derivar, multiplicado por este término derivado, es decir, secante de z al cuadrado menos coseno de z al cuadrado, cierra allí, y este término pues debe estar derivado y todo esto sobre la base al cuadrado, es decir, secante de z al cuadrado menos coseno de z al cuadrado y todo esto elevado a la potencia 2.
Entonces tendríamos aquí que vamos a desarrollar algunos procesos, ¿cierto? La derivada de esta expresión que está allí. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Porque hay una función inmersa dentro de otra, ¿cierto? Entonces, primero vamos a aplicar de afuera hacia adentro. La derivada de seno, pues ya sabemos que eso vendría siendo coseno de z al cuadrado por, aquí entonces, la derivada interna. Ahora, ¿cierto? Es decir, me va a quedar 2z. Bueno, ya sabemos que esa derivada es este término que está allí. Ahora, multiplicado por secante, bueno, de z al cuadrado menos coseno de z al cuadrado y cierra allí, ¿no? Abrimos aquí, cerramos acá, menos, tendríamos aquí seno de z al cuadrado, aquí factor de, y bueno, aquí ya tenemos una derivada pues de una resta y vamos a repartir la derivada. Entonces, empezamos derivando este término y la derivada pues de ese término es tangente por secante de x. Entonces empezamos, la función que se encuentra por fuera es secante, ¿cierto? Entonces empezamos de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces sería, entonces tangente por secante de x. Entonces me va a quedar tangente de z al cuadrado, tangente de z al cuadrado, hasta allí he derivado lo que corresponde a la secante de x por la derivada ahora, por la derivada interna, es decir, la derivada de z al cuadrado, que sería 2z, ¿cierto? Menos, bueno, ya terminado este término, corresponde a la derivada de esta expresión que se encuentra allí, menos la derivada de esta expresión que está acá. Y la derivada de esa expresión, pues la derivada de coseno, pues sabemos que es menos seno, ¿cierto? Bueno, lo voy a escribir por acá ya que no me alcanza ya, ¿cierto? Entonces esa derivada vendría siendo pues menos seno de z al cuadrado por, ya he terminado con la derivada que se encuentra, digamos, de la función que se encuentra afuera, por la derivada interna, es decir, 2z únicamente, y cierra paréntesis allá, y todo esto se encuentra dividido entre esta expresión elevado al cuadrado, es decir, secante de z al cuadrado menos coseno de z al cuadrado y toda esa expresión elevado al cuadrado. Bueno, entonces aquí tenemos de pronto algunos procesos que se pueden desarrollar. Por ejemplo, esto se encuentra multiplicado por este menos, ¿cierto? Menos por menos, entonces aquí me va a dar un signo pues más, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar más eso, ¿cierto? Y bueno, podemos continuar de pronto desarrollando eso, ¿cierto? Entonces podríamos de pronto simplificar términos, bueno, eso de pronto se podría hacer según el ejercicio. Bueno, por ahora digamos, vamos a dejar entonces este video allí. Digo, esta expresión hasta allí. Bueno, ahora hablaremos sobre las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, la función seno inversa, o también se conoce como arcoseno, ¿no? Se define así. Y igual a arcoseno de x, digamos, si solo si, significa esto que está aquí, el seno de y pues es igual a x. ¿Qué quiere decir acá, no? Si, digamos, nosotros tenemos un valor x y nosotros le sacamos la función inversa seno, nosotros lo que estamos encontrando es el ángulo, a modo que cuando nosotros le saquemos el seno a este ángulo, ¿cierto? Este ángulo, pues aquí, digamos, cuando evaluamos esto, encontraríamos el ángulo, a modo que cuando evaluemos aquí el seno de y, pues va a ser igual al valor de x. Entonces, para poder encontrar pues la derivada, aquí digamos, se tiene que, bueno, nosotros sabemos, o vamos a definir nuestra función, ¿cierto? F de x es igual, pues,
digamos, a arcoseno de x. Esa es pues lo que vendría siendo pues nuestra función allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a aplicar pues, como es la función inversa, digamos, entonces vamos a aplicar, digamos, a modo que la igualdad pues no se va a alterar, ¿cierto? Vamos a sacar acá seno de f de x y también lo vamos a aplicar acá, seno de arcoseno de x. Entonces yo aplico la misma función o la misma identidad a ambas partes y la desigualdad no me va a cambiar, ¿cierto? Entonces, aquí es importante ver aquí que como son dos funciones inversas, cuando yo hago esto, inmediatamente esto me va a quedar igual a x, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tendríamos que esto es igual a seno de f de x. Bueno, aquí no puedo hacer nada, ¿cierto? Y esto de acá pues me va a quedar igual a x, ¿cierto? Entonces tendríamos allí, ¿no? Bueno, aquí, esta igualdad allí. Ahora bien, puedo calcular la derivada en ambas partes. Entonces, prima acá, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que aplicar lo que vendría siendo la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces tendríamos que, primero, de adentro hacia afuera, la derivada, pues, de lo que es el seno de x es coseno de x, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar únicamente coseno de f de x, ¿cierto? Por la derivada interna. Es decir, la derivada interna corresponde a f de x, entonces tendríamos f' de x, y esto es igual, la derivada de x, eso es, vendría siendo 1, ¿cierto? Bueno, voy a explicarlo por acá, digamos que se sobreentiende que tiene exponente 1, bajaría el 1 por x y aquí baja un grado, es decir, me va a quedar 1 menos 1, entonces me va a quedar 1 por x a la 0, y recordemos que toda base elevado a la potencia 0 pues es 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 por 1 y esto vendría siendo 0, ¿no? Cuando yo hago pues la derivada de esa expresión que está allí. Entonces esto vendría siendo 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que f' de x es igual entonces a 1 sobre coseno de f de x. Entonces hemos llegado hasta aquí. Importante ahora tener en cuenta que la siguiente relación, ¿no? O relación trigonométrica, ¿no? Sabemos pues que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1, ¿cierto? Entonces de aquí tendríamos nosotros que coseno al cuadrado de x es igual entonces a 1, y este está sumando, pasaría al otro lado a restar, menos seno al cuadrado de x, es decir que coseno de x es lo contrario de ser un exponente, pues es pasar a ser un radical. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar allí, digamos, en nuestra expresión esta igualdad acá. Es decir, tendríamos que esto es igual a 1, entonces raíz cuadrada de 1 menos seno, y aquí dice seno al cuadrado, perdón, bueno, seno al cuadrado de x, pero para nosotros x vendría siendo nuestra función, es decir, f de x en esta parte de aquí. Bueno, cierra allí nuestra raíz cuadrada. Entonces hemos llegado a esta igualdad acá. Importante tener en cuenta, digamos aquí, digamos, donde, dos puntos, tendríamos aquí, pues digamos que seno al cuadrado de f de x es igual, entonces, allí, seno, digamos, de f de x
todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Lo saco ese cuadrado allí. Y bueno, esto es igual entonces a seno. Y recordemos que f de x para nosotros era la función arcoseno, ¿cierto? Es decir, tendríamos arcoseno de x, bueno, lo reemplazamos allí y todo esto se encuentra elevado a la potencia 2, por lo tanto, recordemos que como son funciones inversas, entonces me va a quedar únicamente x, es decir, esta con esta pues se cancelan, ¿cierto? Son dos funciones inversas y dejarían el valor x y x me quedaría elevado al cuadrado, es decir que esto me va a quedar x al cuadrado. Entonces ya sabemos que esto, que es lo mismo que está acá, corresponde a x al cuadrado. Luego, podemos afirmar lo siguiente. Luego, dos puntos, tendríamos que f' de x es igual a 1. Perdón, bueno, vamos a escribirlo con otra tinta, ¿no? Luego tendríamos que f' de x es igual, entonces, a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos, recordemos que esto era x, ¿cierto? Digamos, menos x al cuadrado. Y bueno, ya sabemos, entonces, que la derivada del arcoseno es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Es importante determinar aquí que el valor de x debe estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? No puede tomar otros valores aquí, porque si tomara valores mayores que, digamos, mayores que 1, entonces tendríamos una raíz de un número negativo que ya correspondería pues a un número complejo. Ocurre lo mismo cuando toma valores menores que menos 1, por ejemplo menos 2, menos 3, aquí tendríamos una raíz de un número negativo. Por lo tanto, esto, digamos, nuestra x va a estar entre menos 1 y 1, que es lo mismo que tener valor absoluto menor que 1. Entonces aquí es importante decir con, digamos, x entre menos 1 y 1, ¿cierto? Esa sería la condición para que esa derivada pues exista allí. Es innecesario recordar o tener en cuenta que el seno es una función que va a variar entre 1 y menos 1, ¿cierto? No pueden existir valores mucho más grandes que allí. Ahora hablaremos sobre la función coseno inversa o arco coseno, ¿no? Se define así. Y igual a arcoseno de x, digamos, si solo si, digamos, el coseno de y es igual a x, ¿no? Básicamente la misma regla anterior, ¿no? Aquí estamos con esta función inversa, estamos determinando el ángulo al cual, al aplicarle el coseno en y, pues tendríamos este valor en x, ¿no? Eso es lo que está haciendo allí, ¿no? Ahora, para encontrar pues su derivada, digamos, aquí se tiene que, digamos, vamos entonces a definir nuestra función. Tendríamos nuestra función f de x igual a arcoseno de x, ¿cierto? Tendríamos allí nuestra función. Voy a hacer lo siguiente, podemos sacar entonces coseno a ambas partes, ¿cierto? Bueno, coseno de f de x igual a coseno de arcoseno de x. Bueno, entonces podemos hacer eso, la igualdad pues no va a cambiar, ¿cierto? Entonces tendríamos acá, bueno, esta parte quedaría igual, esto no genera ningún cambio. Y acá, pues como son dos funciones inversas, esto, digamos, esta se elimina con esta, ¿cierto? Y me queda únicamente x. Ahora vamos a sacar la derivada en ambas partes. Derivada acá, derivada acá. Entonces tendríamos acá que aplicar la regla de la cadena. Recordemos. Tenemos que aplicar de afuera hacia adentro. La función que se encuentra hacia afuera es la función coseno, ¿cierto? Entonces, la derivada
de coseno, pues es menos seno de f de x, ¿cierto? Esto correspondería a la derivada que se encuentra por fuera por la derivada interna que corresponde pues a f de x, que vendría siendo f' de x. Igual, y bajo la misma regla anterior ya sabemos que esto es igual a 1. Bueno, y esto es lo que corresponde pues a la derivada, ¿cierto? Nuestra función acá, ¿cierto? Entonces vamos a despejarla allí. Entonces tendríamos que f' de x es igual a 1 sobre, entonces todo esto está multiplicando a f' de x, pasaría al otro lado a restar, menos seno de f de x. Entonces hemos llegado a que f' pues es igual a este término. Importante, no aplicar ley de signos, más por menos, entonces pues eso querrá decir que nuestra expresión será pues negativa, ¿cierto? Esta expresión, ¿no? De que está pues de la forma fraccionaria. Bueno, asimismo aquí vamos a utilizar pues nuestra identidad trigonométrica, es decir, seno de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. De aquí tendríamos pues nosotros que al despejar seno al cuadrado de x es igual a 1. Este término está sumando, pasaría a restar, entonces tendríamos coseno al cuadrado de x, tendríamos entonces que seno de x es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de x. Y bueno, vamos a reemplazar entonces allí en nuestra expresión, es decir, tendríamos que esto es igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado, y aquí dice coseno de x, pero aquí es nuestra función, recordemos. Entonces aquí es f de x, y bueno, cierra allí nuestra raíz cuadrada. Ahora, digamos, además, tendríamos lo siguiente, ¿no? Coseno, digamos, al cuadrado de f de x es igual, pues se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Como coseno de f de x y todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Es decir, esto vendría siendo coseno, y recordemos que f de x pues era arcoseno en este caso, ¿cierto? Arcoseno de x, y todo esto pues se encuentra elevado al cuadrado, es decir, como son funciones inversas, pues esto únicamente me va a quedar x. Aquí cuando hago este procedimiento me va a quedar x elevado al cuadrado, es decir que eso me queda x al cuadrado, ¿no? Ya sabemos que esta expresión pues será igual a x al cuadrado, es decir, esta expresión será igual a x al cuadrado. Así podemos decir que la derivada pues de la función arco coseno, ¿cierto? Es igual a esta expresión que está allí, ¿no? Bueno, este menos pues lo puedo ingresar en la parte, digamos, del numerador o del denominador. Se entiende pues que la fracción, digamos, es negativa, ¿cierto? Aquí es importante decir, bueno, por las mismas razones del ejercicio anterior, ¿cierto?, que el valor absoluto de x pues deba ser menor que 1, ¿cierto? Para que esta raíz exista en los reales, ¿cierto? Eso también lo debemos considerar allí para definir pues la función arco coseno. Ahora, para terminar, hablaremos sobre la función tangente inversa o arco tangente, ¿no? Esta se define así, ¿no? Nosotros decimos que y pues es igual a arco tangente de x, si solo si la tangente de y pues será igual a x. Eso quiere decir que cuando hacemos este proceso lo que nosotros estamos determinando es el ángulo, ¿cierto? A modo que cuando nosotros saquemos la tangente de este ángulo tendremos que es igual a esta x que se encuentra allí. Bueno, entonces, para definir pues nuestra derivada, digamos, aquí nosotros, digamos, podemos, digamos, se tiene que 2 puntos. Vamos a definir entonces nuestra función.
tendríamos que f de x es igual entonces a arco tangente de x. Bueno, entonces tenemos allí nuestra función. Vamos a sacar entonces la tangente a ambas partes. Entonces tendríamos que la tangente de f de x es igual a la tangente de arco tangente de x. Bueno, acá no podemos realizar nada, ¿cierto? Entonces eso nos va a quedar pues igual. Tendríamos entonces la tangente de f de x y es igual, y ya sabemos que esas dos funciones son, digamos, inversas, ¿cierto? Por lo tanto, esta se anula con esta y aquí únicamente me queda x. Y ahora ya podemos sacar la derivada en ambas partes. Y aquí podemos aplicar pues la regla de la cadena. Ya sabemos que la derivada pues de la tangente vendría siendo secante al cuadrado. Entonces ya sabemos que secante al cuadrado de f de x, allí digamos hemos sacado pues la derivada de lo que se encuentra afuera, y esto debe estar multiplicado por la derivada interna, es decir, f' de x, y esto es igual, ya sabemos que esa derivada pues me va a dar 1, y lo que nos interesa es calcular f', ¿cierto? La derivada, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que f' de x es igual a 1 sobre secante al cuadrado de f de x. Aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, se sabe que, entonces tendríamos aquí que secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Bueno, entonces vamos a utilizar esta identidad trigonométrica, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 1 sobre, bueno, aquí dice 1 más tangente, y aquí dice x, ¿cierto? Pero para nosotros x viene siendo como f de x. Entonces tendríamos f de x. Y esto debe estar elevado a la potencia 2. También, asimismo, bueno, vamos a hacerlo por acá. Además, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la tangente, digamos, al cuadrado de f de x es igual, o se puede escribir como la tangente de f de x, todo esto elevado a la potencia 2, y a su vez es igual, digamos, a la tangente, y f de x recordemos que era arco tangente, ¿cierto? Nuestra función, ¿no? Entonces tendríamos aquí la arco tangente de x, y bueno, y todo esto se encuentra elevado a la potencia 2, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, perdón, aquí sería pues el paréntesis para que todo eso se encuentre elevado pues a la potencia 2. Entonces, como son funciones inversas, aquí lo que me va a quedar es x elevado al cuadrado, es decir, me va a quedar x al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, ya sabemos que esta expresión vendría siendo únicamente x al cuadrado. Luego tendríamos que la derivada de la función arco tangente vendría dada por esta expresión, ¿no? Aquí pues ya no existen, digamos, restricciones, porque aquí esta base pues en ningún momento será igual a 0. Entonces tenemos nosotros esta tabla que es un resumen, ¿cierto? Bueno, importante anotar aquí que las funciones arco cotangente, la función inversa de la secante, la función inversa de la cosecante, se obtienen bajo procesos similares. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos pues estas relaciones aquí que se pueden utilizar. Aquí es importante mencionar que x para ambos casos, digamos aquí para la función inversa de la secante y la cosecante, x pertenece al intervalo 1,1 abierto, no puede ser 1 ni, bueno, perdón, aquí es
menos 1, y aquí es menos 1,1, y no puede ser en ningún momento 1, menos 1 y ni 1, ¿cierto? Porque aquí tendríamos una indeterminación y evidentemente le tenemos que quitar el 0, porque aquí tenemos valor absoluto de x, ¿cierto? X no puede ser también 0. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a la primera parte de las derivadas trascendentes, y los invito a mirar el siguiente video. Muchas gracias.